Hola, soy Andrea Gómez, estudiante de Educación Primaria en la Universidad de Murcia. Voy a hacer un pechacucha para la asignatura Organización Escolar y Recursos en Educación sobre la enseñanza como proceso de comunicación. En él hablaré de los tipos de comunicación, el decálogo de cómo escuchar, las técnicas de comunicación oral y la tipología de interlocutores en grupos de trabajo. Tipos de comunicación. En función de la evolución histórica de la comunicación encontramos 4 tipos, mediante objetos o gestual. Consiste en la utilización de gestos para la transmisión de sentimientos y emociones. Fonoacústica. Consiste en la utilización de sonidos como elementos expresivos, los cuales en sus inicios eran gritos. Icónica visual. Consiste en la utilización de imágenes como elementos expresivos, evolucionando desde imágenes realistas hasta pictogramas. Y conceptual son signos que utilizamos para representar ideas, sentimientos y objetos y que además combinándolos se forman elementos significativos. En función de la distancia entre los interlocutores encontramos 2 tipos de comunicación. Próxima presencial es aquella en la que no existe distancia física ni temporal entre los interlocutores, y telecomunicación o no presencial es aquella comunicación en la que existe distancia física y o presencial entre los interlocutores, y para salvar dicha distancia se utilizan las telecomunicaciones. En función de la alternancia de roles encontramos 2 tipos. Comunicación unidireccional es aquella en la que existe un rol definido de emisor y receptor, y la comunicación bidireccional es aquella en la que no existe rol definido de emisor y receptor, por lo que se produce un intercambio de información mutuo. En función de la amplitud de receptores encontramos 2 tipos de comunicación. Interpersonal es aquella comunicación que se da entre 2 personas o un número reducido de personas que tienen algo en común y permite la participación y el control. Y comunicación de masas es la información enviada simultáneamente a un gran grupo de personas y se caracteriza por ser unidireccional. En función del tipo de signo simbólico movilizado volvemos a encontrar 2 tipos. Verbal es aquella comunicación que utiliza el lenguaje en manifestaciones escrita u oral, y no verbal es aquella comunicación no lingüística basada en factores ambientales, prosémicos, cinésicos, paralenguaje, conductas táctiles, etc. En función de los medios y canales que utilice, encontramos 2 tipos de comunicación. La comunicación natural es aquella comunicación humana que no utiliza medios técnicos para su desarrollo. Y la comunicación mediática o técnica es aquella comunicación que utiliza medios técnicos o artificiales para hacerla posible. Decálogo de cómo escuchar. Escucha ideas, no datos. Evalúa los contenidos, no la forma. Escucha con optimismo, hay que tener una disposición favorable a la comunicación. No saltes a las conclusiones, es importante seguir todo el proceso, desde el alumbramiento de las ideas, pasando por el análisis de los aspectos verbales, hasta la incorporación significativa. Toma notas, dependiendo de la finalidad de la escucha, es importante tomar notas, pues es imposible recordarlo todo. Concéntrate, hay que tener una actitud receptiva a la comunicación. El pensamiento rompe la barrera del sonido. Hay que controlar nuestro pensamiento para evitar que se desligue del proceso de comunicación. Escucha activamente. Mantén la mente abierta. Esto quiere decir que hay que tener una actitud favorable para poder aceptar lo que nos están justificando. Ejercita la mente. Implica una actividad por parte del emisor, ya que hay que estar todo el tiempo pendiente de lo que se está diciendo. Técnicas de comunicación oral. Técnica del sí. Consiste en plantear preguntas a las que sistemáticamente se conteste sí, provocando así cierta inercia en la pregunta. Técnica de la positividad. Hay que plantear el problema a favor, nunca en contra. Técnica del ¿qué le parece a usted? Hay que pedirle la opinión a los interlocutores independientemente de que nos interese o no. Desinterés aparente. Consiste en que cuando hablamos de algo sin mostrar interés, esto capta la atención de los interlocutores. Transferencia de información. Lo importante es que el alumno participe. Caravana. Consiste en suscitar interés siguiendo el camino de la moda. Dígalo con flores. De esta manera no conseguiremos que el interlocutor no se ponga en nuestra contra. No preguntes sí, sino cuál. Así no crearemos una disposición previa en el interlocutor. Garantía. El resultado de nuestra acción siempre conllevará una mejora para algo o para alguien. Irritación consiste en crear cierto nerviosismo para el interlocutor y así conseguir cierto control de la situación. Tipología de interlocutores en grupos de trabajo. En todo grupo de trabajo nos encontramos los siguientes roles: el preguntón, el agresor, el cabezón, el enterado,
el opositor, el mudo, el tímido, el charlatán, el hipercomplaciente y el colaborador complaciente. A continuación os daré una breve definición de la caracterización de cada uno de ellos. El preguntón. Interesan las preguntas que pueda hacer principalmente porque sea el único que las realiza, pero en ocasiones no son relevantes y pueden bloquear el proceso. No debe ser el coordinador el que lo haga callar, debe ser todo el grupo. El cabezón. No es peligroso para el grupo, pero puede bloquear el proceso. El grupo tiene que hacerle ver que sus intervenciones no aportan nada. El agresor. Un grupo no puede funcionar con conductas agresivas por parte de ningún miembro del grupo, así como con conductas de coacción. El coordinador debe tener una actitud equilibrada y actuar con frialdad. El enterado formula preguntas difíciles para que el jefe o coordinador no las sepa responder. No aporta nada al grupo ya que solo pretende el desarrollo de su ego. El opositor quiere ser líder, por lo que siempre cuestionará nuestro planteamiento. No hay que enfrentarse a él, simplemente hay que darle las gracias. El mudo no habla del tema porque lo desconoce o tiene dificultades para entenderlo. El grupo tiene que hacerle preguntas para que se integre y estas tienen que ser sencillas y concretas. El tímido sabe del tema pero por timidez no habla. El coordinador debe animarle para que pueda hablar y exponer lo que sabe. El charlatán interviene en la comunicación la mayoría de las veces sin venir a cuento y en ocasiones puede bloquear el proceso. El hipercomplaciente propone actividades pero nunca colabora y actúa como eco, por ejemplo, ya lo decía yo. El colaborador complaciente se ofrece a colaborar en todo porque necesita el reconocimiento de su grupo.